Bueno, muchas gracias Humberto, buenos días a todos. El tema de hoy en realidad es saldos a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos. Un tema, como todos sabemos, de estricta actualidad. ¿Y por qué? Y bueno, nada más ni nada menos que por la voracidad que tienen los fiscos provinciales. ¿Voracidad en qué? En recaudación inmediata y anticipada de impuestos, no a través de, como debiera ser, de las declaraciones juradas de los contribuyentes, sino a través de un sinnúmero de regímenes de retención, de percepción, de pagos a cuentas, de acreditaciones bancarias, que lo único que hacen es incrementar saldos a favor que lamentablemente todos sufrimos en el día a día. Y esto complementado, lamentablemente, que los procesos tanto de exclusión de estos regímenes como de devolución, en el caso de tener saldos a favor, se difieren en el tiempo, ya sea por la parte administrativa de los propios fiscos provinciales o eventualmente cuando vamos a la justicia a hacer valer nuestros derechos como contribuyentes. Y lamentablemente con la inflación reinante, bueno, se transforma en un costo económico. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, lo que le queremos transmitir es que tenemos que tratar de evitar la generación de saldos a favor. Lamentablemente todos sabemos que se generan rápidamente por todos estos regímenes que estamos comentando, que son de difícil recupero y que lamentablemente por la inflación se transforman en un costo muy importante oculto. Bueno, nuestra hoja de ruta vamos a plantear la problemática, la jurisprudencia reciente. En este caso solamente tenemos un fallo para comentar como muestra del tema, de las cuestiones que tenemos que evitar, en este caso de generar saldos a favor. Porque ir a la justicia, más allá que en este caso tuvo éxito, bueno, tuvo éxito recién en la justicia de segunda instancia y lamentablemente todo el tiempo perdido en la parte administrativa, en este caso del fisco de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver qué hacer ex ante y qué ex post, digamos, qué tenemos que hacer antes de que se genere el saldo y qué hacer a nuestro juicio una vez que se genera el saldo. Y vamos a mencionar algunos tips tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires. Bueno, empezamos con el tema. La problemática, ¿cuál es? Bueno, acá tenemos el círculo de saldos a favor que se va engrosando lamentablemente, como todos sabemos. ¿De qué se nutre este saldo a favor? Bueno, se anticipa de percepciones por compras, es decir, los proveedores me perciben y eventualmente si importo también la aduana es agente de percepción, y eso es antes que nazca el hecho imponible de venta, con lo cual ya estoy adelantando impuesto desde el primer momento. Después, cuando vendo, también sigue el tema. ¿Por qué? Porque tengo retenciones por ventas, tanto a través de clientes como a través, en este caso, si tengo promociones de tarjeta de crédito, bueno, a través de la tarjeta de crédito. Como si esto fuera poco, lamentablemente, si los ingresos se bancarizan, también tengo el tema de acreditaciones bancarias que me juega en contra, en este caso, engrosando el saldo a favor. Seguimos con la problemática y acá nos vamos a basar en un informe muy nuevo del Departamento de Política Tributaria de la UIA de junio de 2022, donde hizo una encuesta a sus afiliados respecto de la problemática de saldos a favor de ingresos brutos. ¿Qué dice este informe? Fíjense la cantidad de mecanismos de pago anticipado que hay. 52 regímenes de retención, 28 regímenes de percepción, 7 pagos a cuenta, donde acá tenemos el caso también, no sé si recuerdan, de Misiones, pagos a cuenta por ingresar mercaderías a la provincia. Recordamos que los sistemas de retención y percepción se quisieron compatibilizar y coordinar a través de la comisión arbitral, en este caso, en algunos casos con éxito y en otros no. Con éxito fue el SIDPEI, agente de recaudación de aduana, donde están las 24 jurisdicciones adheridas. En tarjeta de crédito CIRCAC solamente 13 jurisdicciones adheridas. En el CIRCREB, titulares de cuentas bancarias, en este caso para contribuyentes de convenio multilateral, están 22 jurisdicciones adheridas. Lamentablemente, como todos sabemos, tanto provincia de Misiones como provincia de Tucumán no están adheridas y generan lamentablemente dolores de cabeza a los contribuyentes que ya vamos a mencionar en unos minutos. Y por último el CIRCAP, que incluye retenciones y percepciones, que están adheridas a todas las jurisdicciones, excepto
Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán. Este es el mapa de lo que tenemos que sufrir como adelantos de impuestos, ¿no? Seguimos con la problemática. Fíjense, a través de este estudio y de esta encuesta a sus afiliados de la Unión Industrial Argentina, sobre un impuesto de 100 pesos, según la encuesta de saldos a favor, tenemos 22% de percepción de aduana, 57% de costo de percepción local. Si cobro la mercadería es casi el mismo impuesto, el 99%, y por acreditaciones bancarias es más que el impuesto, 147%. Con lo cual, si sumo todo, por 100 pesos de impuesto tengo 300 de percepciones. Fíjense cómo todo suma y cómo tenemos que estar al tanto antes de hacer la operación para pedir certificados de no retención. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en unos minutos, si yo tengo la mala suerte de presentar una declaración jurada fuera de término, de olvidarme un pago, no cumplimentar determinada cuestión administrativa, capaz que una jurisdicción me puede poner la matriz de riesgo fiscal alto y se sube los porcentajes de pagos a cuenta, como todos sabemos y sufrimos en el día a día, ¿no? Y por último, en este estudio, fíjense cuáles son el periodo estimado para consumir los saldos a favor. Bueno, del porcentaje total de las respuestas, solamente un 20% tiene un tiempo estimado de un mes. Entre 1 y 12 meses es prácticamente la mitad, 46%. Y un tercio, en este caso 35,2%, o es irrecuperable o tiene entre 1 y 3 años. Entre 1 y 3 años, con una inflación, como todos sabemos, del 80-90%, lamentablemente es perder el saldo a favor directamente. Fíjense cómo este mapa, a través de este estudio, lo que nos dice lo que todos sabemos, que los saldos a favor generalmente son grandes y que es difícil su recupero. Bueno, jurisprudencia reciente. Acá simplemente pusimos la última que vimos como muestra de lo que tenemos que evitar. ¿Qué tenemos que evitar? Generar saldos a favor, porque una vez que lo genero, el tránsito del contribuyente para tratar de recuperarlo, para tratar que le dejen de retener, no es automático y lamentablemente tiene en ciertos casos la parte administrativa no responde y tenemos que ir a la justicia con el costo del tiempo, ¿no? El costo financiero del tiempo que ello ocasiona. Fíjense esta empresa Digma, en este caso de la Cámara de Mar del Plata, muy reciente, en mayo de 2022, la causa en primera instancia. Fíjense, esta empresa se presentó ante el juzgado de Azul, procurando una medida cautelar con el objeto que se ordene a ARBA que la excluya de todo régimen de recaudación de ingresos brutos. ¿Esto por qué? Porque le generó en 4 meses un saldo a favor de 19 millones de pesos, que le representaba, en moneda de ese momento, 1 año y medio de impuesto, 1 año y medio de adelantamiento de impuestos, 17 meses. Previamente, este contribuyente solicitó el régimen de atenuación de alícuotas introducido por la resolución 64 de 2010 de ARBA, que vamos a mencionar en un momento, y lamentablemente, bueno, tuvo dilaciones, adecuaciones y no tuvo mucha respuesta de ARBA, con lo cual decidió ir a la justicia. Previamente también ARBA, en esas comunicaciones que tuvo con el contribuyente, le había informado que la vía más idónea para recuperar el saldo a favor era la de repetición. Bueno, fíjense, más allá de que esta empresa fue a la justicia y que tenía un adelantamiento aprobado de 1 año y medio de impuesto, la justicia rechazó la petición del amparo. ¿Por qué? Por cuestiones procesales. Fíjense qué difícil que es. Bueno, y en este caso, segunda instancia, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar a la medida cautelar y revocó el pronunciamiento del juzgado de Azul. Fíjense qué claridad de antecedente que tiene Mar del Plata. Dijo que en el informe presentado por ARBA se constató que ARBA no desconoce ni la existencia ni la abrupta evolución del saldo a favor declarado por el contribuyente. Como así tampoco ARBA desconocía los reclamos efectuados. Siguió analizando el juzgado de Mar del Plata que de los antecedentes se dejan claro que la accionante, la empresa DICBA, generó un saldo a favor que no es desconocido por ARBA,
que solicitó la revisión por términos administrativos de la resolución 64, que le fue denegado sin mayores fundamentos, que acá lamentablemente estamos enfrente de un claro valladar burocrático. ¿Por qué? Porque las presentaciones informáticas son repulsadas sin más por un sistema que no brinda mayores posibilidades de maniobra. Fíjense, directamente rechaza el pedido. Y entonces, en este contexto descrito, termina la sentencia, lamentablemente que permite suponer que la evolución del saldo a favor no habría cesado, con lo cual, más allá de la atenuación o de la exclusión de retenciones, en todo este tiempo que se discutía, ya sea en la parte administrativa como en la justicia, el saldo a favor se sigue incrementando. ¿Qué dijo la sentencia? Muy claro. Califica arbitraria la conducta de ARBA en cuanto, una vez constatada la existencia del saldo a favor, continúa sometiendo al contribuyente a regímenes recaudatorios sin brindarle solución o alternativa expedita y efectiva al problema. Entonces, ¿cómo concluye? Se ordena ARBA que a partir de la notificación del presente fallo y hasta tanto se agote el saldo a favor generado, suspenda transitoriamente la aplicación de los regímenes de retenciones y percepciones sobre los impuestos a los ingresos brutos a esta empresa. Fíjese, 1 año y medio, el saldo a favor se generó en abril del 2021 y recién en mayo del 2022 se le otorgó el amparo para excluirlo de los regímenes de retenciones y pagos a cuenta. Con lo cual, fíjense la pérdida que tuvo el contribuyente en poder adquisitivo de ese saldo a favor. Bueno, ¿qué hacer? Según nuestra interpretación, tenemos que hacer varias cosas. Algunas son, antes que se genere, y otra vez, ante el hecho consumado que se genere el saldo a favor, ¿cómo podemos encararlo? Primero, verificar correcto encuadramiento en diferentes regímenes. Segundo, verificar padrón de riesgo fiscal. Tercero, solicitar certificado de no retención o percepción. Cuarto, solicitar reducción o exclusión de acreditaciones bancarias. Quinto, solicitar compensación o devolución. Y sexto, la evaluación de la conveniencia o no de operar con determinadas jurisdicciones. Bueno, primero, verificar correcto encuadramiento en diferentes regímenes. Bueno, tenemos que identificar si nos están aplicando la alícuota pertinente, si somos o no pasibles de alícuotas reducidas, si estamos excluidos de sufrir retención de una operación puntual porque estamos vendiendo un bien de uso, porque se trata de operaciones, etcétera, exentas, etcétera. Cada contribuyente tenemos que tener en cuenta esto porque el agente de retención directamente va a actuar en función de las normas y de la parametrización que tenga en el sistema. Bueno, un tema muy importante, verificar padrón de riesgo fiscal. Acá tenemos la matriz de perfil de riesgo fiscal de CABA, la normativa de ARBA es muy similar, la matriz se divide en 5 niveles, desde muy bajo a muy alto, cada nivel obviamente tiene sus riesgos crecientes en función de los incumplimientos. Y esta matriz tiene en cuenta la conducta del contribuyente de 24 meses para atrás. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuáles son los ejemplos de incumplimiento? Algunos están bien, como no presentar declaración jurada como contribuyente, falta de inscripción, rectificativa de ingresos brutos, pero otros no tanto, como por ejemplo, presento declaración jurada en cero, no cumplimenté una fiscalización electrónica, lamentablemente tuvo un plan de facilidades caduco. Fíjense, como todos esos incumplimientos me pueden incorporar en un riesgo fiscal alto y eso me genera en un montón de retenciones y percepciones que lamentablemente redundan en un saldo a favor muy significativo que no puedo absorber. Bueno, el tema de la matriz de riesgo fiscal, hay un proceso de disconformidad, acá tenemos la forma de solucionarlo, la evaluación es mensual de este riesgo fiscal y esto es muy importante. Las causales de incumplimiento y los niveles de riesgo se encuentran en el anexo 1 de la resolución 52 del 2018 de la JIP, que les recomiendo que la lean porque tiene un montón de situaciones que tenemos que tener en cuenta para evitar a los fines de que no se nos incluyan en este padrón de riesgo fiscal. Tercero, es obvio pero tenemos que hacerlo, solicitar certificado de no retención y percepción. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, tenemos primero que identificar el origen del problema. Estoy en convenio multilateral, tengo 24 jurisdicciones, tengo que ver cuáles me generan saldo a favor, o por lo menos los más significativos, y atacar esas. Y también cuáles son las jurisdicciones afectadas. Y eventualmente, en función de la jurisdicción que corresponda, solicita reducción, atenuación o un régimen de exclusión.
Lo mismo con acreditaciones bancarias. Y acá, esto es muy importante, tenemos que prestar especial atención a las provincias de Tucumán y Misiones por su particular forma de recaudar este pago a cuenta. Ustedes saben que los contribuyentes de convenio multilateral que están inscritos en Tucumán y en Misiones, aparte del régimen de acreditaciones bancarias del CIRCREV, tienen acreditaciones bancarias de Misiones y tienen acreditaciones bancarias de Tucumán, que en algunos casos, lamentablemente, lo digo por experiencia, si uno no lleva el día a día en unos meses, se transforman en saldos inmanejables, con lo cual este tema de comerciar con las jurisdicciones de Misiones y de Tucumán, hay que llevar todos los meses cuál es la evolución del saldo a favor. ¿Por qué? Porque si no solicito certificado de exclusión, en este caso de acreditaciones bancarias, en el momento, lamentablemente me va a generar un perjuicio económico porque redunda en saldos a favor que no lo voy a poder aprovechar, que voy a tener que discutirlo en la provincia y después ir a la justicia con todo el tiempo que me genera el costo financiero con la inflación, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Solicitudes de compensación. Acá tenemos la norma de ARBA, en este caso la resolución 52/2020, que nos da la posibilidad de compensar saldos deudores con saldos acreedores de impuesto inmobiliario, impuesto a automotores, impuestos sobre los ingresos brutos, en este caso tantos contribuyentes como agentes de recaudación y sellos, en este caso solo agentes de recaudación. Este régimen lo vamos a mencionar en unos minutos. Bueno, en CABA mencionamos que está la nueva cuenta corriente tributaria para determinados contribuyentes, donde en principio agilizaría determinados trámites. Solicitud de devolución. Bueno, hay que hacerla, lamentablemente tiene determinado tiempo administrativo y lamentablemente tenemos que terminar en la justicia. Lo que sí queremos mencionarle que Provincia de Buenos Aires publicitó donde se elevó de 200.000 a 1.000.000 de pesos el saldo a favor, el techo de saldo a favor para acceder al trámite express, es decir, a un trámite digitalizado de recupero de saldos a favor, donde en principio, bueno, tiene buen funcionamiento. Lamentablemente, 1.000.000 de pesos no es mucho dinero. Bueno, y este caso también es fundamental. ¿Qué hacer? En este caso, la evaluación de la conveniencia o no de operar con determinadas jurisdicciones. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tomar una vez por año el CM03 o todos los meses el CM03 o una vez por año el CM05 y evaluar en qué jurisdicciones tengo saldo a favor recurrente. Y fíjense, también algo que pasa desapercibido y tenemos que tener muy en cuenta es que si yo opero con determinadas jurisdicciones, más allá del saldo a favor recurrente, también tengo la obligación de inscribirme como agente de retención y percepción, más allá de que tenga un establecimiento, siempre y cuando supere un determinado nivel de ingresos, como es el caso de la provincia de Misiones. Con lo cual, también tenemos que tener muy en cuenta eso. Y también, por último, los regímenes de recaudación bancaria. En este caso, particularmente los regímenes de acreditaciones bancarias. CIRCREV, insistimos, de las provincias de Misiones y Tucumán, además del general. ¿Por qué? Porque por una misma operación voy a tener 3 pagos a cuenta. Uno por CIRCREV general, que lo puedo distribuir en las 22 jurisdicciones adheridas, uno del CIRCREV de Tucumán y otro del CIRCREV de la provincia de Misiones. Bueno, en este caso CABA, principales normas, acá tenemos el mapa de todas las normas, donde resaltamos el régimen general de agente de retención y percepción y el régimen de atenuación de alícuotas de la resolución 329 del 2019, que rige a partir de enero del 2020, donde vamos a hacer algunos pequeños comentarios. ¿Cuáles son los sujetos comprendidos? Obviamente los contribuyentes de ingreso bruto de CABA, ya sea locales o de convenio multilateral. ¿Cuál es el alcance? El alcance es la atenuación de alícuota de recaudación para el sistema de recaudación CIRCREV, acreditaciones bancarias, el régimen CIRPEI de importaciones y el padrón de regímenes generales y o inclusión del padrón de alícuota diferencial y regímenes particulares, con lo cual estaríamos abarcando a través de este régimen todos los pagos a cuenta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles son los requisitos?
lo que nos imaginamos, tener las últimas 12 declaraciones juradas vencidas presentadas, los importes incluidos como pagos a cuenta tiene que ser consistente con lo que declaró el agente de recaudación. Esto es muy importante. La sumatoria de la diferencia entre los importes retenidos y o percibidos y el impuesto determinado en los últimos 6 meses vencidos anteriores a la interposición de la solicitud, y lo resaltamos, debe superar en 2 veces al promedio mensual del impuesto declarado en dicho periodo. Esta es una condición sine qua non para la procedencia de la atenuación. Bueno, fundamental que no voy a tener el recupero en los próximos 6 meses y determinadas cuestiones formales para contribuyentes de convenio. Y en este caso, y lo resaltamos, el incumplimiento de alguno de los requisitos o de los requerimientos durante el proceso de verificación da lugar a la baja del trámite sin más trámite, en lo cual fíjense qué importante que es cumplimentar todos los requerimientos electrónicos, en este caso para la atenuación. Los plazos son de 6 meses y sí tenemos que tener en cuenta que si estamos en una materia de riesgo fiscal, tengo un proceso de disconformidad para que me cambien de categoría y bueno, para atenuar este proceso. Seguimos en Provincia de Buenos Aires, acá tenemos las principales normas, que las dejamos en el material, donde resaltamos la solicitud de exclusión o reducción de alícuotas de la reducción de la resolución 64. En este caso, los sujetos comprendidos son los contribuyentes de impuestos sobre los ingresos brutos. El alcance son para el sistema de recaudación CIRCREP, regímenes generales y especiales de retención y de percepción, con lo cual tiene abarcado también todo el espectro. ¿Cuáles son los requisitos? Muy similares a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: presentar las últimas declaraciones juradas, en este caso los últimos 12 meses, y en este caso no registrar deuda en proceso de ejecución judicial, y esto es muy importante, que la sumatoria de la diferencia entre los importes retenidos y o percibidos y el impuesto declarado en los 3 meses vencidos al mes anterior de la solicitud superen 2 veces al promedio mensual del impuesto declarado en dicho periodo. Esta es una situación sine qua non, es un requisito sine qua non, si no lo cumplimento me van a rechazar la solicitud. También, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el plazo de estas exclusiones o reducciones se otorga por un plazo máximo de 6 meses. Y también, en caso de que tenga mi matriz de riesgo fiscal en una situación mala, tengo un proceso de disconformidad, donde en el material está el proceso de cómo se puede solucionar el mismo. Y por último, también mencionamos el tema de compensación de la resolución 52/2020 de la provincia de Buenos Aires, vigente a partir de fines del 2020. ¿Cuáles son las características de la compensación? Bueno, tiene que ser contribuyentes o responsables, puedo compensar saldos acreedores con deudores, y en este caso tenemos impuesto inmobiliario, componente básico y complementario, impuesto automotor, impuestos sobre los ingresos brutos, en este caso como contribuyente local o como agente de recaudación, y de tratarse de agente de recaudación de impuesto de sellos solo por saldos acreedores y deudores derivados de su actuación en tal carácter, es decir, va por carril paralelo. Las características generales es que el saldo a favor tiene que estar registrado en la página web de ARBA, se aplica en primer término la cancelación de obligaciones no prescriptas de la misma obligación. Por misma obligación se entiende impuesto inmobiliario, mismo inmueble, impuesto inmobiliario complementario, mismo conjunto de inmuebles, impuesto a los automotores y embarcación, mismo vehículo de embarcación, impuestos sobre los ingresos brutos, misma quit, y por último, agente de recaudación de ingresos brutos y sellos, tenemos que tener en cuenta la misma quit y el mismo régimen y la misma actividad. Y por último, como esta charla está vinculada, está orientada a los saldos a favor de ingresos brutos, este régimen que puedo compensar con saldos a favor de ingresos brutos. Ponemos como sí, ingreso bruto propio, ingreso bruto como agente de recaudación, impuesto inmobiliario y automotores. Y no puedo compensar los saldos a favor propios con sello propio, sellos agente de recaudación y el impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les puedan servir el material. Gracias, Humberto. Bueno, también una sola pregunta, pero la verdad que vale por 2. Viviana nos consulta si se puede consultar en algún sitio las condiciones que deben darse
en cada provincia para que un contribuyente sea agente de retención o percepción del impuesto sobre los ingresos brutos por ella. Bueno, acá le informamos que todos sabemos que los diferentes pautas o criterios que tienen las provincias para obligar a los contribuyentes a ser agentes de retención es tener en cuenta los ingresos, tener en cuenta la actividad y eventualmente ser nominados directamente por la provincia. En una página, en argentina.gov.ar/economía, /política tributaria, /información para agentes de recaudación, hemos detectado que hay un estudio que establece cuáles son las pautas que establece cada jurisdicción provincial para ser o no agente de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos. Y cuando hablamos de agente de recaudación, hablamos de agente de percepción y de retención. Y acá lo que tenemos que saber es que lo más fácil es que te nominen, pero el problema es que cuando la propia provincia establece que la condición para actuar como agente de recaudación se tiene que tener en cuenta los ingresos o la actividad, lo que tenemos que analizar si dentro del Código Fiscal también establece como condición que tengo que tener establecimiento, pero lamentablemente la mayoría de las jurisdicciones establece que con tener sustento territorial, lamentablemente tengo que actuar como agente de recaudación. Con lo cual, a partir de esta página, sabemos que en 11 jurisdicciones, incluyendo algunas importantes, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, solamente las pautas y criterios para ser nombrado agente de recaudación es por nominación, con lo cual, en esas jurisdicciones no tenemos que analizar si tenemos que tener o no establecimiento. Esta página, esta información, la vamos a compartir por las redes sociales del estudio para que sean de utilidad para todos ustedes. Bueno, muchas gracias.